Señor al profeta Ageo. Son 2 capítulos, es muy corto. Y como siempre pues investigo, ¿no? Investigo en internet qué significa Ageo. ¿Alguien sabe qué significa Ageo? ¿No? Busqué en varias, no nada más me quedo con una, investigo varias formas qué significa Ageo. Y Ageo significa fiesta o festival. Y mire lo que es hermoso el Señor, no se equivoque, y ahorita les voy a decir por qué Ageo significa fiesta o festival. ¿Quién era Ageo? Un profeta menor. Hay profetas mayores y profetas menores. Yo no me acordaba y más bien nunca me hacía la pregunta, y yo le dije al Señor, ¿pero por qué profeta menor y profeta mayor? ¿Alguien sabe? Amén, así es, hermana. Los profetas menores son muy cortos. Él ahora habla en la Biblia muy cortos de ellos. Y precisamente este Ageo era un profeta menor. Nada más tiene 2 capítulos en este libro. Y a través de esto el Señor me llevó a que estudiáramos. De verdad que qué hermoso es la palabra del Señor en Ageo. Me llevó, híjole, es tan maravillosa que nos llevaríamos, yo creo que por lo menos unos 20 predicaciones en esta palabra, a pesar de que son 2 capítulos. De verdad que yo entre más me metía, el Señor me daba más y más. Dije, no, Señor, ya, porque si no, no voy a llegar al tema que usted me está dando, ¿no? Yo me metía más y más y más. Y el propósito de este libro, yo investigué, y dice, es la exhortación a reanudar el templo. El libro completo tiene que ver con la casa del Señor, la pasada y el presente y la futura. Ageo fue enviado para recordarles las prioridades espirituales. De eso se trata este libro de Ageo. Ageo hablaba al pueblo que tenía que reedificar el templo. ¿De qué templo hablaba Ageo? ¿De qué templo hablaba Ageo? Que tenían que reedificar. Amén. Del templo de Salomón que había sido destruido. Pero aquí habla Ageo de que el Señor le decía a Ageo que le tenía que decir al pueblo que tenía que reedificar el templo. Pero para antes de reedificar el templo tenemos que reedificarnos nosotros. También nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que reedificarnos. Tenemos que edificar este templo de la presencia del Señor. Y precisamente el Señor me llevó a leer vamos a leer prácticamente todo, pero vamos a ir salteándonos. Dios a través de este libro nos exhorta a que reedifiquemos el templo. ¿A cuánto nos gusta que nos exhorten? Creo que a nadie, ¿no? A nadie nos gusta que nos exhorten y nos digan nuestras verdades, ¿verdad? Duele, ¿no? Como carne duele. Pero esta palabra que Dios está hablando en nuestras vidas el día de hoy, en esta noche, es que nos exhorta a que reedifiquemos el templo. ¿Por qué? Hace tiempo el Señor, yo no sé si se acuerdan que en el anterior la oportunidad que estuve aquí dando la palabra, les comentaba que el Señor me decía que les comentara que no se contaminaran. Después de eso, a los 3 días el Señor me da una visión, y precisamente estaba alabando el tiempo del Señor, precisamente fue el domingo. No sé por qué, pero de repente llegué siempre llego a la computadora pues a aprender, a hacer todo lo que tengo que hacer. Pero llegó un momento en que en cuanto me senté, sentí una tristeza súper fuerte y empecé a llorar. Le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué hice mal? O usted me está diciendo que algo, ¿no? Y de verdad empecé a llorar. En transcurso de que estaba yo llorando y platicando con el Señor me daba una visión. Y me daba la visión de una novia vestida totalmente de blanco, de espaldas, yendo en dirección hacia un altar, hacia un lugar. Nosotros somos la novia que está esperando a Jesucristo. Pero no todos van a ir a las bodas. No todos van a ir a la fiesta, que significa Ageo. Solamente los que reedifiquen o edifiquen el templo del Espíritu Santo. Por eso el Señor me dio ese tema, reedificar. Reedifica tu templo.
Entonces, ¿qué quiere decir esta visión que el Señor, y cuántas veces el pastor lo ha dicho? Y aparte porque el pastor lo ha dicho, hemos visto señales que el Señor viene pronto. Entonces nos está exhortando en esta noche a que reedifiquemos nuestro templo, el templo del Espíritu Santo. Y vamos a leer Ageo, el libro de Ageo. Vamos a leer, primero vamos a leer completamente del 1 al 9 y después de ahí vamos a ir por versículo lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y precisamente el subtítulo en Ageo 1:1, ¿qué dice? Exhortación a edificar el templo. Eso es lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Dice en el versículo 1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Dice 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad vuestros caminos. Dice el 8: subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Dice el 9, y ya con ese terminamos esta parte: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hijo, la verdad es que hay otra versión que estuve, si Dios me hizo leer esta parte de Ageo como 7 veces, creo que son pocas. Estuve una tras otra leyendo diferentes versiones. Y en el primer versículo dice que el Dios habló ¿a quién? Al rey Darío. ¿A quién más? Zorobabel y a Josué. Era el rey, era el gobernador y era el sacerdote. Le habló a todo aquel que era el pueblo de Israel, que tenía una comisión. Hoy en esta noche, no importa si es pastor, si es líder, si estamos sentados, si proyectamos, somos de la alabanza, Dios habla a todos nosotros. Dios está hablando a todos nosotros que quiera realmente escuchar la voz del Señor. Dice el 2, David, ¿tienes el 2? Por favor, ¿lo puedes leer? El versículo 2 de Ageo 1. ¿Ustedes por qué creen que el pueblo de Israel decía esto? Aún no es tiempo de que el templo sea reedificado. ¿Ustedes por qué creen que haya dicho este pueblo? Amén. Yo me pongo a investigar un poquito más allá de, por eso es que a veces investigo y me meto más y más y más. Yo investigué porque Ageo le hablaba al pueblo y el pueblo respondía de esta forma. Ya era, el pueblo de Israel ya era libre de toda cautividad que había pasado. Y me puse a investigar y me decía que desde que fueron libres el pueblo de Israel hasta el año 16 no había sido reedificado el templo. O sea, Dios los libró, pasaron 16 años y todavía no eran reedificado el templo. O sea, tenían 16 años. ¿Y qué le dijo el pueblo, Dios al pueblo? Aún no es el tiempo. Son pretextos que nosotros a veces mucho ponemos para reedificar nuestras vidas. El pueblo decía pretexto: aún no hay tiempo. ¿Por qué? Porque decía el pastor,
porque estaban en sus deleites. Y sí, ellos estaban buscando en sus casas qué poner en sus casas, quizás un mejor mueble, quizás un mejor carro, quizás 3 pisos, quizás la mejor televisión, no lo sé. Estaban más entretenidos en sus deleites, en sus cosas, que en reedificar en la casa del Señor. Exactamente, y así está. Por eso buscamos muchos pretextos. El Señor me puso, antes le decía al Señor, y le doy gracias a Dios porque me ha hecho entender muchas cosas. Yo antes le decía al Señor, Señor, yo ya no quiero que me hable porque el hermano va a pensar mal. Señor, yo ya no quiero predicar porque esa palabra que usted me está dando se vaya a enojar el hermano o la hermana. Señor, ya no quiero hablar de palabra que usted me da, porque si no, el hermano va a decir que me creo mucho. Ponía muchos pretextos para que Dios hablara a nuestras vidas y edificara mi vida y el templo. Ahora ya no. Ahora le digo, Señor, si tengo que dar palabra y es de usted y usted me confirma, yo lo voy a hablar. Así se enoje o no el hermano, porque es Dios, no yo. Y si es de Dios, es para bendición, para hablar y que nos hable y nos fortalece. Por eso muchos de nosotros buscamos pretextos, y es lo que dice el pastor. Ahorita estamos así, preferimos darle más tiempo al trabajo, al estudio, al otro pretexto, que venir a la casa del Señor. Hoy es martes, y qué casualidad que siempre los martes a las 7, de 7 a 9 se nos atraviesa algo, ¿no? De pura casualidad se nos atravesó algo. O el domingo, ¿no? Que son las 10 y se nos atravesó, y un pretexto es que tengo que abrir a mi familia, que no sé qué. ¿Y por qué no otro día? ¿Por qué no lunes? ¿Por qué no miércoles, un sábado? ¿Por qué no otro día? No los días que tenemos que estar aquí en la presencia del Señor. Dejemos de tener pretextos, dejemos de hacer pretextos y busquemos al Señor. No estemos en nuestro propio deleite, en lo que creemos, queremos o pensemos, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo. Vamos a preguntarle al Espíritu Santo qué quieres, y vamos a hacerlo sin pretexto alguno. ¿Para qué? Para que primeramente nuestro templo, el templo del Espíritu Santo, sea reedificado, y de aquí esta iglesia sea reedificada también. Sabemos muchos de nosotros qué es las pruebas y las batallas que hay aquí en la iglesia. Lo hemos dicho muchísimas veces. Pero si nosotros nos levantamos como una iglesia, como un solo sentir, vamos a vencer todos esos dardos del enemigo. Pero primeramente tenemos que nosotros quitar pretextos para poder reedificar nuestras vidas, y después se verá la gloria aquí en la casa del Señor. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El pueblo de Israel hacía esto, ¿no? Decía muchos pretextos. ¿Por qué? Porque estaban en sus deleites. Nosotros tenemos que ya evitar ese tipo de cosas. Cuando decimos, va a haber una velada, es que es muy noche, o es muy tarde, o hace frío y no voy. Cuando hay un evento, no, es que no puedo ese día, de pura casualidad ese día no puede, ¿no? Ese día no puedo ir, esa hora no puedo ir. A veces la iglesia hace cosas y de pura casualidad ese día no se puede hacer nada, ¿no? Aquí puse una parte de la palabra del Señor, que a veces ponemos muchos pretextos para servir y comprometernos al Señor. Realmente ponemos muchos pretextos. ¿Cuál? No lo sé. Yo sabía cuál es mi pretexto. Mi pretexto era que porque no tenía dinero, que no tenía dinero para la gasolina, que donde iba a ir de allá para acá pues no tenía, que no era suficiente, bla, 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 bla. Hasta que entendí que Dios va a proveer y sustentar cuando yo le sirvo. ¿Cuál es el pretexto que tiene la iglesia para no servir y comprometerse? ¿Trabajo? ¿Estudio? ¿Familiares? Hasta cierto punto festejar o hacer cosas del mundo, lo que festejan en el mundo. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo? No me acuerdo bien, es en Mateo 6:33. Buscad y lo demás será añadido. Buscad primeramente el reino. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo entendí hace poco también, porque pues el Señor, le doy gracias a Dios porque me está abriendo un poquito más el entendimiento de su palabra. Buscar primeramente el reino. Antes yo pensaba, buscar primeramente el reino del Señor y se va a añadir el dinero, se va a añadir una buena casa, se va a añadir un buen trabajo. No es eso.
¿Sabes qué se va a añadir? La gloria del Señor. Va a haber sanidades, va a haber prodigios, va a haber maravillas, va a haber liberación. Eso es lo que va a añadir el Señor en esta iglesia. Pero necesitamos dejar esos pretextos. Necesitamos eliminar esos pretextos. Yo antes a mi familia le decía: termina el culto y nos vamos. Y así era, ¿no? Terminaba el culto y me iba. Ya ni me despedía de nadie. Y terminaba el culto y nos íbamos. Así ni un segundo ni 2 segundos, y ya te decía el pastor: bueno, pues son despedidos. Patitas, ¿para qué los quiero? ¿No? Ya estaba afuera. ¿Cuál era mi pretexto? Es que no quiero convivir con los hermanos, porque a lo mejor a alguno le caigo mal, porque a lo mejor a alguno está hablando mal de mí, está diciendo cosas de mí, no le caigo bien, bla, 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 bla. Esta es una mentira. Tengo que convivir con los hermanos. Tengo que convivir con la iglesia. Le doy gracias a Dios por esos hermanos que han dicho, han comentado, porque Dios me lo ha hecho saber, que a través me ha moldeado muchas cosas. A yo no criticar ni juzgar, dejárselo a Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios, podemos engañar a nosotros mismos, ¿no? Yo puedo venir con el pastor: ay, pastor, cómo lo quiero, cómo lo abrazo, y mamá, y por atrás estoy mintiendo, ¿no? Ese pastor es tal. Al Señor no lo puede engañar. Dejemos todo pretexto para seguir, para fortalecernos en el Señor, y seamos reedificados en este templo del Espíritu Santo. Vamos a leer el 4 y 6. Hermano Leví, sería tan amable, por favor, de leer de este mismo capítulo el versículo 4 y 6, por favor. 4 y 5 y 6. Gloria a Dios. Dice la última parte del versículo 4: y esta casa está desierta. Esta casa está desierta si el Espíritu Santo no está en nosotros. Esta casa, estas paredes, está desierta si el Espíritu Santo no habita. Necesitamos reedificar el templo. Necesitamos levantarnos como iglesia. Necesitamos del Espíritu Santo para que pueda reedificar, cambiar nuestras vidas, lo que nosotros queremos, pensemos, y sea el Espíritu Santo cambiando, reedificando, llenando nuestras vidas, que no seamos secos. Yo en alguna ocasión, lleno del Espíritu Santo, en los primeros años que fui, por la misericordia de Dios, alcanzado, empecé a hablar profecía, hablaba otras lenguas, veía visiones, muchísimo más, y caí y tropecé. En ese momento que yo caí y tropecé, de verdad, el Espíritu Santo, sentí cómo se fue de mi vida, me sentí seco. De verdad, hermano, hermana, que ese momento que yo sentí que el Espíritu Santo ya no estaba en mí porque pequé, hice algo incorrecto, lo entristecí, me sentí súper vacío, pero muy vacío, que cuando oraba, mis oraciones no siento que ni pasaban de arriba de mí. De verdad que cuando estamos secos, sin llenos de la presencia del Espíritu Santo, vamos a caer a tropezar, y lo peor de todo es que en la venida del Señor nos vamos a quedar. Necesitamos quitar de nosotros esa vida seca. Dice en la parte del versículo 6: y no os saciéis y bebáis y no quedáis satisfechos. ¿Cuántas veces de nosotros, por qué dice esto el Señor? ¿Alguien se imagina que dice esta parte precisamente? Dice: recogéis poco, coméis y no, esta parte, coméis y no os saciéis. ¿Alguien sabe más o menos qué quiere decir esta parte? ¿Alguien se imagina qué quiere decirnos Dios a través de esta parte?
Amén, sí, hermano Gabriel. Amén, así es, efectivamente, como dice el hermano Gabriel, nosotros como iglesia venimos un martes, venimos un domingo, venimos un jueves, gloria a Dios, a ti Señor, escuchamos la palabra, gloria, aleluya, brincamos, lloramos, gritamos, hacemos y quitamos, y saliendo de aquí de la iglesia, seguimos igual. Por eso nos llenamos aquí, y cuando estamos allá afuera, no estamos completamente. Que todo lo que recibamos aquí en la iglesia, en nuestra vida, allá afuera también lo podamos llevar. Lo que Dios nos dé a nuestras vidas, aquí en la iglesia, en tu casa, donde estás orando, donde estás clamando, donde estás buscando al Señor, a donde quiera que vayas, estés lleno de la presencia del Señor. Por eso muchos a veces vienen a comer aquí y allá afuera siguen igual, no quieren cambiar. Estamos como el pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Por qué tiempo el Señor los llevó por el desierto? ¿Y qué pasó en esos 40 años? ¿Alguien se acuerda? Se quejaban, ¿mande? Estuvieron dando vueltas, perdidos, murmuraban, ¿perdón? Renegaban. 40 años de misericordia del Señor, dándoles milagros, dándoles prodigios, sacándolos, viendo que los del faraón, ¿y cómo así no quisieron cambiar? Seguían igual. 40 años de misericordia del Señor, dándoles cosas, sustentándolos, en jueces, iban, veían la gloria del Señor y regresaban, veían la gloria del Señor y regresaban, y hacían las cosas de lo que hacía los del mundo. ¿Cuánta misericordia tiene Dios en nuestras vidas, no? Que no cambiamos, pero Dios en su misericordia hoy podemos caminar, podemos respirar, darnos esa oportunidad. Por eso hoy nos exhorta a que reedifiquemos el templo del Espíritu Santo, que cambiemos, que no seamos como ese pueblo 40 años pasando en el desierto y seguían siendo los mismos y no cambiaban. Y creo que hasta hoy, ¿no? Están esperando al Mesías, ¿no? No cambian su forma de pensar, a pesar de que vieron la gloria del Señor, el mismo Señor Jesús haciéndose carne aquí en la tierra, haciendo milagros que nadie puede hacer más que Él, y en su nombre podemos hacerlo. Aún así no cambian, ¿no? Necesitamos cambiar. ¿Qué dice el 5? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cómo están nuestros caminos delante del Señor? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Sí lo estamos buscando? ¿Sí estamos reedificando? ¿Estamos edificando este templo? ¿Sí estamos edificando este templo? ¿Con qué estamos edificando? Y lo peor de todo, ¿sabes qué, hermano? Hermana, y si hablo hermano es hablar en no un género masculino, sino en general, que hay consecuencias. Vamos a leer el versículo, pastor, ¿me puede ayudar por favor? Del mismo capítulo, el versículo 10 y 11. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra de todos sus frutos, y armé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de Hermano Gabriel, ¿puede buscar por favor Gálatas 5, 19, 21 y David, 1 Corintios capítulo 6, 9 y 10? Dice el versículo que acabamos de leer, 10 y 11: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que como no cambiaba el pueblo, como no ponía muchos pretextos, como buscaban sus deleites, lo que ellos querían, pensaba
Dios retuvo los frutos. ¿Cuáles frutos? Bendiciones. Si nosotros no cambiamos, ¿te has preguntado alguna vez, hermanos, por qué Dios no ha respondido a algunas oraciones? ¿Sí se han preguntado? ¿Por qué? ¿Alguien le ha respondido el Señor? ¿Hay un qué, perdón? Un cambio en nosotros, amén. Sí, hermano, Pere. Amén, hermano Gabriel. Somos necios, qué fuerte palabra, ¿no? Y realmente así lo somos, ¿no? Porque vemos a Dios, yo le preguntaba al Señor en muchas oraciones, Señor, ¿por qué no responde usted? Y el Señor me respondió, tengo primero que moldearte en algo para cuando recibas eso no caigas y tropieces. Entonces, ¿qué necesito ser cambiado? No necesito ser necio y tengo que en el proceso buscar, anhelar del Señor sin pretextos, sin excusas. ¿Para qué? Para que este templo del Espíritu Santo sea reedificado, sea cambiado y no andemos en la carne. Gálatas 5, del 19 al 21, por favor, hermano Gabriel. David, por favor, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Todos a veces andamos en la carne en algo, ¿no? Y por eso es que Dios el día de hoy nos está diciendo, tenemos que edificar el templo. Hay algo que todavía en nosotros hay que no le está agradando al Señor. Hay algo en nosotros todavía que estamos en la carne y que necesitamos desecharlo. ¿Por qué? ¿Qué la última parte de David que dijo? No era Adán que el reino de Dios. Híjole, no, por la carne, ¿no? Por un momento, por un instante de caer, tropezar y no querer cambiar, no quitar esas cosas de la carne, y para que muere el templo, para que muere el Espíritu Santo en mi vida, prefiero las cosas de la carne que el Espíritu Santo. Ahorita no, Espíritu Santo, dame chance, ¿no? Que no nos pase como una ocasión, creo que ya lo platiqué, me recuerdo ahorita, de un joven que era cristiano, pero dijo, Señor, yo el fin de semana pues me voy a despedir del mundo, ¿no? Me despido del mundo, voy a bailar, voy a tomar, bla, 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 ya el lunes ya me comprometo contigo y te sigo y voy a hacer todo para seguirte. Pues el joven se fue y ese es testimonio de Estados Unidos, es ahí donde lo escuché. Este joven se fue a la disco, se conoció a una chica, hicieron obras de la carne. Al otro día despierta solamente el joven y se para, no ve a la muchacha. Cuando ve en el espejo dice, bienvenido al club de los SIDAs. Le había contagiado una señorita al joven. ¿Por qué? Porque no quiso quitarse sus deleites, hubo un castigo. Ese buscó el castigo. Necesitamos nosotros quitar eso, esas obras de las carnes, esa obra de la carne, lo que tengamos arraigados, deshacerlo para que el Espíritu Santo more en nosotros y podamos ser limpiados y fortalecidos y llenados de su presencia. ¿Por qué les digo esto y por qué les decía desde el principio? Ageo significa fiesta. El Señor me dio una visión de una novia. El Señor me dio
así en consecuencia el Señor me estuvo dando. Que les comentara que no se contaminaran, me dio la visión de la novia, después me dio 3 sueños. Y uno de estos 3 sueños precisamente es el que el pastor comentó al principio, que era una plaga de ratas. Yo estaba matando a las ratas, les estaba dando con un tipo de esos con los de anafre, no sé cómo se llaman, y les estaba matando a varias ratas, pero no a todas. Hay unas que quedaban libres. Después me despertó el Señor, después otra vez otro sueño y soñé que temblaba, pero realmente un temblor bastante fuerte en la tierra, realmente muy fuerte. Yo tenía miedo, de verdad que veía cómo se movía la tierra, estaba muy fuerte este temblor. Tercer sueño que me dio el Señor, que yo estaba echando fuera un demonio y que ese demonio estaba en un robot pequeño como una mosca y que este demonio estaba en este robot y que yo les decía: ¿y quién te mandó? ¿A qué viniste? Yo lo estaba reprendiendo, le estaba preguntando. Entonces yo le estaba diciendo a este demonio de dónde vino, quién lo había mandado, y él me respondía. Y yo después que desperté le pregunté: Señor, ¿qué es esto? Yo necesito usted, Señor, que me diga y me respalde con su palabra que estos sueños son de usted. Y el Señor me llevó a Mateo 24. Y no es casualidad, dije: Señor, confírmeme. Y precisamente en el capítulo 2, quiero que vayamos de Ageo, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y es aquí donde el Señor me confirma de esos sueños que precisamente el Señor quiere que nosotros cambiemos, que reedifiquemos, que edifiquemos este templo del Espíritu Santo y la casa del Señor. ¿Por qué? Porque decía al principio el pastor: van a venir días malos, pero solamente los que están en el Señor nos va a librar de todo mal. Miren lo que va a venir, y eso Dios me confirmó a través de estos sueños, que siempre le digo que me confirme con su palabra. Dice el 6: porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Va a venir un temblor, va a venir un desastre, pero solamente los que están en la casa del Señor vamos a ser librados de todo eso. Por eso el Dios exhorta en esta noche en nuestras vidas que reedifiquemos el templo del Espíritu Santo, que cambiemos, que haya un compromiso realmente con Dios, no con el hombre. Porque si lo hacemos con el hombre vamos a tropezar, y porque el primer defecto que tenga el hombre nos desanimamos y nos vamos. Pero si tenemos un compromiso con Dios, el Señor nos va a respaldar en todo momento. Y es aquí donde el Señor me confirma que ese temblor que viene, de verdad, hermanos, viene muy fuerte. Pero que dice la última parte del versículo 7: y llenaré la gloria de esta casa, así ha dicho el Señor. ¿Cuál es la gloria? Su presencia. Si la presencia del Señor está en esta casa nos va a librar de todo mal. Qué gran bendición estar con la presencia del Señor, ¿no? Y no fuera de la presencia del Señor. Qué privilegios, qué grandes cosas tiene el Señor para nuestras vidas, porque el estar con Él hay grandes victorias y bendiciones. Y lo mejor de todo, hay un ageo, hay una fiesta. Vamos a ir a una fiesta. ¿Quién quiere ir a esa fiesta? Yo sí quiero ir a esa fiesta. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que quitar pretextos. Tenemos que poner la mirada en el Señor, no en el hombre. Tenemos que estar cambiando nuestras vidas. ¿Qué tipo de ofrenda eres tú? No me contestes. Tú ahorita, si el Señor te viera a ti qué tipo de ofrenda eres, ahí mismo contéstate qué tipo de ofrenda serías. Mientras leo el capítulo 2 del versículo 14. Dice en el capítulo 2, versículo 14: y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrece es inmundo. Está fuerte, ¿no? ¿Qué venimos a ofrecerle al Señor?
nuestra vida cómo es delante del Señor, ¿es inmundo? Lo que hacemos lo que tenemos en las manos y lo ponemos delante del Señor, ¿es agradable o es inmundo? No hay medios, no hay medio, o eres inmundo, eres frío, o eres una ofrenda agradable, o eres caliente, porque si eres tibio, no le agradas al Señor. Es quizás un poquito fuerte esta parte que les voy a comentar. En el versículo 2, capítulo 2, en un versículo antes, que es el 13, y dijo Ageo: si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocare alguno cosa de esta, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. ¿Alguien puede decir más o menos qué entendió con este versículo? ¿No? Se los voy a decir tal y como el Señor me lo hizo, y probablemente se puede escuchar un poquito fuerte, pero si hay reclamaciones, vayan a Jeremías 33:3 y clamen y pregúntenle al Señor. Esta parte que dice: si alguien toca algo inmundo, inmundo será también él, dicen que sí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hermano, tengan mucho cuidado, porque sabemos que en la iglesia hay hermanastros que no están llenos de la presencia del Señor, y que si nos juntamos con ellos, escuchamos lo que dicen, lo que hablan, nos van a contaminar y vamos a ser inmundos, no vamos a ser agradables delante del Señor. Se escucha fuerte, pero es una realidad. Si al Señor Jesús lo traicionó uno estando en la misma presencia del Señor, entonces hay hermanastros en las iglesias, no nada más aquí, en todas las iglesias. Tener cuidado con quién nos juntamos, qué escuchamos, qué hablamos, porque si no, vamos a ser inmundos delante del Señor. Entonces tenemos que cambiar nuestras vidas hasta en eso, ¿no? Porque si viene alguien y habla y dice cosas del hermano o la hermana, y si yo me sigo juntando lo mismo con esa persona, lo que va a hacer es contaminarme y hacerme como ella o como él, y no hacerme como el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Alguien puede decir qué es el Espíritu Santo? Y en la presencia del Señor no hay cosa inmunda. Así de simple, no hay cosa inmunda. La presencia del Señor todo es santo. Cantamos santo, santo. La presencia del Señor es santo. Así como vimos las consecuencias de no cambiar y meter pretextos, y yo no sé si el Señor te está hablando en esta noche. A mí me habló de hace tiempo y me confirmó a través de esta palabra, y le estoy pidiendo que me cambie, porque yo tenía muchos pretextos, ponía muchas cosas, ponía la mirada en el hombre, ponía las cosas materiales, y le estoy pidiendo al Señor que me cambie. Le estoy tomando esa decisión de cambiar en mi vida. No soy perfecto, pero sí le estoy pidiendo a Dios que me ayude, porque solo no puedo, solo voy a tropezar, solo voy a caer. Así como hubo unas consecuencias, miren lo maravilloso del Señor y su misericordia del Señor. La promesa del Señor en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 8 y 9. Miren qué maravilloso y misericordioso es el Señor, que a pesar que no hemos cambiado totalmente y que no hemos dejado que el Espíritu Santo realmente obre en nosotros y cambie nuestras vidas, si tomamos esa decisión de cambiar, esa decisión de hacer lo correcto delante del Señor, miren qué maravillosa palabra lo que va a pasar en Ageo 1, versículo 8 y 9. Dice: subid al monte y el 8, subid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Dice, es el capítulo 2, discúlpenme, es en el capítulo 2, versículo 8 y 9, porque ya lo habíamos leído ese. Dice el 8: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Qué maravilloso promesa del Señor, ¿no? Si cambiamos, ¿qué va a haber? ¿Qué va a ser mejor? La gloria esta que la anterior.
Y mire lo que dice el 19 de ese mismo capítulo 2. No está aún el simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Si hoy en esta noche decides cambiar y quitar todo pretexto, todo lo que tú quieres en tu obra, en tu carne, y tú piensas, a partir de hoy el Señor te va a bendecir. El Señor nos va a bendecir. El Señor va a estar con nosotros donde quiera que así venga lo que venga en esta tierra. El Señor nos va a bendecir y van a verlos de allá afuera y van a decir: ¿y eso es por qué sí tienen dinero? ¿Y eso es por qué sí tienen alimento? ¿Y eso es por qué no le pasó nada en su casa? Porque somos hijos de Dios y Él nos va a guardar. Pero si cambiamos, la promesa del Señor es: si cambiamos. ¿Por qué? Porque en el versículo antes, en el versículo, si no mal recuerdo, en el 7, dice que el pueblo de Israel tuvieron miedo y decidieron reedificar el templo. Aquí no es de miedo, aquí es de que cambies, haya un cambio radical. Aquí no es de meterte miedo, hermano, sino exhortarte a decirte que tenemos que hacer un cambio radical todos. No nada de que te hablan ahí, hermano, o te hablan, hermana. No, es personal. Y es personal. El Señor, una vez más lo voy a leer, el 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Qué hermoso, ¿no? Dale la gloria al Señor, porque Él es el único digno de ser exaltado. Y por eso el Señor, le pido a los del grupo de alabanza si me pueden apoyar. Dice la palabra del Señor: meditad en vuestros caminos. Lo habla 2 veces, se lo dice a su pueblo: meditad en vuestros caminos. En esta noche queremos meditar, queremos cambiar, queremos hacer lo correcto delante del Señor. Les decía desde el principio, si este templo cambia, veremos algo diferente en este templo del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes quieren realmente la gloria del Señor, que sea mucho mejor en nuestras vidas y en este lugar. La verdad es que ha habido varias ocasiones que el Señor me ha hecho sentir su tristeza de cómo se siente el Señor, cómo se siente triste porque no cambiamos, no queremos cambiar. Y precisamente una de esas el Señor me decía: es que yo les hablo, yo quiero que me busquen, pero ellos no quieren porque están buscando sus cosas. Eso me decía el Señor. Me solté a llorar, porque sentí la presencia del Señor, cómo se sentía triste porque no cambiamos. En esta noche, si tú realmente no somos 1000, no somos 5000, no somos 10,000, somos esos 300 que escogió el Señor para levantar esta iglesia. No somos totalmente la iglesia, pero los que somos ahorita no es casualidad, es para que cambiemos nosotros, nos levantemos y podamos ver su gloria en este lugar. Les invito a que se pongan de pie. Hay una canción que el Señor me puso, y esta canción creo que muchos se la saben: Soy un altar, de Julio Melgar.